tenerte aquí con nosotros. Levi nos va a hablar de People Analytics y nos va a compartir 7 métricas para atraer talento. Les platico un poquito de él. Él actualmente es Recruiting Operations and Talent Analytic Manager en WeWork, es psicólogo de profesión y cuenta con una especialidad en Data Science. Además de múltiples cursos enfocados en esta área, tiene más de 10 años de experiencia en diferentes ramas de recursos humanos. Los últimos 4 años han sido claves en su carrera. Su enfoque principal ha sido el diseño, creación e implementación de diferentes aplicaciones basadas en data, para con esto crear dashboards que brindan insights al negocio, con lo cual pueden tomar mejores decisiones. Levi, bienvenido nuevamente. Muchas y pues gracias. empezamos esto, vamos a abrir la sesión de preguntas. Yo creo que la pregunta más importante ahorita es, pues, ¿qué son las métricas de reclutamiento y para qué nos sirven? Sí, por supuesto. Ya está presentando. Sí, ya está presentada. Listo. Pues bueno, justo aquí en la presentación traigo un poco de texto de qué son las métricas. Estas principalmente nos funcionan, o sea, son un poquito redundantes, pero es como para medir todos los pasos que tenemos en nuestros procesos. En Talent Acquisition, reclutamiento específicamente, nos sirve para saber bien qué sucede entre cada paso de este proceso. Okay. Yo generalmente divido en 3. Esto es cuando creamos las requisiciones, la parte de entrevistas y lo que es el pre-onboarding, o cuando ya tenemos a alguien seleccionado pero no es parte de la empresa. De acuerdo. Entonces, entre esas 3 existen diferentes medidas, o sea, pueden ser muchísimas cosas. Sí, y básicamente te sirve para saber qué tan bien lo haces o qué oportunidades tienes. Ok. Y pues bueno, para ti, ¿cuáles consideras que son las más importantes? ¿Y por qué? De hecho, aquí puse 7. Dentro de estas 7 además, o sea, son 7 métricas que además tienen como submétricas o tienen dentro de estas cosas que nos pueden ayudar a entender un poco mejor qué estamos haciendo. Okay. En esta, por ejemplo, aquí en pantalla tenemos número de requisiciones abiertas. ¿Esto qué nos da? Bueno, muchísimos datos, ¿no? Principalmente, o sea, nuestro volumen de trabajo, quiénes están enfocando sus esfuerzos a qué requisiciones tal vez, a qué personas del negocio estamos atendiendo, etcétera, las áreas, no sé, todo esto. Y quería mostrarles un poco específicamente esta métrica, cómo la visualizo, cómo yo trabajo, digamos, en mi día a día con un dashboard como tal. Okay. Entonces, si vemos aquí, yo preparé esto donde podemos ver cuáles son mis requisiciones abiertas, bueno, tenemos de este lado las áreas con las que me inventé, pero bueno, son áreas generalmente comunes en las empresas. Una tabla con mis reclutadores, reclutador 1, 2, 3, etcétera, el número de requisiciones que tiene asignado cada una y una tabla más grande con un poco más de detalle. Okay. Estas son mis requisiciones abiertas. Ya con esto podemos entender un poco en qué estamos. Tenemos una cantidad aquí total de 236 requisiciones. Estas están repartidas, no sé, en People 53, en Ventas 71, etcétera. Y es muy interesante esto porque podemos interactuar mucho. No es una imagen estática, sino lo que le llamamos un dashboard, donde tan solo dando un clic, esto te filtra y podemos ya ver un poco más de detalle fino. Claro. Entonces tengo aquí mis reclutadores que están enfocados a esta área. Aquí tengo mis requisiciones, el nivel, quiénes son mis hiring managers y un pequeño como indicador de color, donde se ven cuántos días llevan abiertas mis requisiciones. Esto sería como mis requisiciones abiertas. Digo, tenemos más datos, pero quisiera pasar como a la siguiente. Antes de que pases a la siguiente, y perdón que te interrumpa, se me ocurre una pregunta, ¿no? Porque creo que tenemos una buena audiencia y justamente si tienen más preguntas los invitamos a realizarlas. ¿Qué son las requisiciones abiertas? Sí, bueno, una requisición en el área de reclutamiento es como una solicitud para que inicies un proceso de reclutamiento como tal. Okay. Entonces, esto inicia desde, no sé, en empresas tal vez, no sé, creo que ya startups, empresas medianas, grandes, ya todos tenemos como algún sistema donde se hace como el trigger para que inicies tu proceso de reclutamiento. Entonces, es como decirte, quiero, no sé, un reclutador o alguien de ventas,
y lo inicio a través de mi sistema, donde lleno todos los datos que necesito para saber las características que va a tener esta persona. Exactamente. Entonces, no sé, por ejemplo, sé que alguien de ventas es una persona que se dedica, no sé, a prospectar, a buscar, tal vez negociar, a generar, sí, etcétera. Alguien de recursos humanos, no sé, es alguien enfocado mucho a la gente. Alguien de marketing es también como muy enfocada, tal vez con un poco de mezcla de experiencia entre ventas, no sé, búsqueda de otro tipo, etcétera. Entonces, sí, las requisiciones básicamente contienen todas las características que necesitamos para poder iniciar el proceso de reclutamiento. Bien, ¿y cuál sería la número 2 en tu caso de métricas? Esta es, digo, una de las que considero así el número 2 porque ¿de dónde estamos sacando pues, a la gente? Claro, ¿de dónde sale? Las fuentes de reclutamiento ya han evolucionado muchísimo. Yo hace 10 años que empecé a trabajar, me acuerdo que era en el periódico o en bases de datos del gobierno, en las delegaciones. Me la pasaba todo el día hablándole a la gente. Muchas veces ya ni el teléfono servía, ni el correo, ni nada. Claro. En este momento ya ha cambiado y evolucionado muchísimo. Tenemos diferentes redes sociales, tenemos diferentes bolsas de trabajo, muchas fuentes de donde sacar gente. Pero este también es un muy buen indicador o una muy buena métrica para saber, por ejemplo, de qué empresas estamos atrayendo el mejor talento, de qué empresas tal vez no. Claro, o universidades, ¿no? También universidades, qué tipo de perfiles estamos sacando de, no sé, tal vez yo estudié en la UAM, Xochimilco, por ejemplo, y no sé, tal vez ahí encontramos gente que es muy dedicada a la parte social. En la UNAM, por ejemplo, tenemos gente, no sé, increíble de muchísimas materias, pero también tenemos escuelas como el TEC, como la UEM, o sea, sabemos que de ahí se pueden atraer también candidatos muy interesantes, claro, para muchas áreas. Esta métrica, bueno, sí me gustaría mostrarla. Esta, tal vez ya el análisis se puede hacer durante todo el proceso. Desde el inicio, tú puedes saber de qué empresa vienen tus candidatos, pero esta te funciona un poco más cuando finalizas tu proceso. Si quieren, ahorita la vemos. Me quiero pasar a la que sigue. Claro. Aquí es, por ejemplo, qué estatus tienen mis aplicantes. No solamente saber el número de gente que tengo en mi proceso, sino, me voy a pasar al dashboard para que lo entiendan. Aquí, bueno, por ejemplo, en este dashboard tenemos en la parte de arriba como los números muy high level. Número de aplicantes a mis requisiciones, cuántos de ellos yo ya mi equipo hizo screens o ya hizo un primer contacto con ellos, cuántos ya pasaron entrevistas, cuántos están en background check, etcétera. Y bueno, lo interesante de esto es que con mis reclutadores puedo hacer lo mismo. Doy un clic, filtro mi vista y sé que aquí tenemos 1,800 personas que aplicaron, pero de estos solo 26 están en screen, 1 en entrevista, etcétera. Claro. De esto puedes sacar como muchas conclusiones y sobre todo empezar a hacer preguntas, ¿no? Como, ok, tienes de estas 18 requisiciones que tenemos de este lado, tienes casi 2,000 personas y solo tienes una persona en entrevista. Cuéntame un poco más, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Entonces, el conocer, tus candidatos, en qué van, en qué paso específico, te puede ayudar muchísimo como a detectar tal vez si hay problemas, si hay temas de, no sé, interacción con tu negocio, etcétera. Ahí está. All right. De igual manera, me paso aquí la siguiente, las requisiciones cerradas. En esta... me voy a pasar para que veas el dashboard y te voy explicando. Por favor. Pero el saber el número de requisiciones que tienes, no sé, por país, por área, por reclutador, te puede dar como muchísimo insight en muchas cosas. Oye, por ejemplo, cada ¿cuánto tiempo, cada periodo, no sé cuánto dura un periodo o más bien para recibir nuevas requisiciones? En realidad esto depende mucho del negocio. Y hay otra de las métricas que vamos a ver más adelante, es la parte de time to fill, o el tiempo para cubrir las requisiciones. Pero bueno, en esta parte vemos como esta
muy lleno. Tenemos como la parte de arriba como género de cuántas posiciones se cerraron, no sé, con mujeres, con hombres. Ajá. En muchas ocasiones no tienes herramientas a veces, o no todas las empresas tenemos herramientas para que las personas nos digan cómo se identifican. Okay. Y es por eso que aquí tenemos, por ejemplo, solo hombres y mujeres. Okay. ¿No? Tenemos, por ejemplo, requisiciones de 2018, requisiciones de 2019, un comparativo. Sí. Con esto puedes ver también como las diferencias entre años. Tal vez, no sé, el año pasado tenías muy pocos empleados y en este momento ya tienes un equipo muy grande y por eso también ya se disparó, ¿no? Okay. El número de personas que contrataste. Tenemos esta parte del mapa que también es como muy interactivo. Este es súper interesante porque el darle clic te da como, puedes empezar a ver como el performance que tiene no solamente, o el comportamiento que tiene cada país de tu región, y con esto puedes hacer comparativos. Sí. De lo que veíamos anteriormente, la parte del source de mis candidatos, si comparamos Brasil, por ejemplo, con México, nuestro primer lugar en Brasil son referrals. En México lo mismo, ¿no? Ajá. Pero si nos vamos a más detalle, podemos conocer, por ejemplo, social media. Tenemos gente de Facebook, gente de Glassdoor, de Indeed, etcétera, en México. Si nos vamos a Brasil, seguramente puede cambiar. Va a cambiar, y esto nos dará como un indicador también de... Sí, Facebook es mi primer... la red más popular al momento. Exactamente, y de dónde atraigo más candidatos que sí se quedan. Ok. Entonces, bueno, tenemos aquí como diferentes cosas. Oye, aprovechando esta pequeña pausa, una pregunta que surge de la gente. ¿Cuál es la ventaja de medir las fuentes de reclutamiento? Básicamente lo que te estaba mostrando. Con esto, ¿qué vemos? Facebook en este momento, bueno, Facebook está hasta arriba, pero LinkedIn es el que tiene mayor candidato. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Tal vez voy a invertir más en que mis reclutadores tengan acceso a LinkedIn Premium. Tal vez, no sé, voy a apoyarme con otras áreas para que ayuden a empujar a que LinkedIn sea nuestra fuente más fuerte. Claro. Y sí, si vemos ahorita que la tendencia es... Perdón, me voy a ir aquí. Adelante. Si mi tendencia es que 237 personas de, no sé, compara con 300 de referrals, es como un 60-70% de mi volumen en general. Sí. Entonces, sí, la verdad es que el identificar de qué fuentes vienen mis empleados o mis candidatos funciona muchísimo para saber hacia dónde invertimos un poco los esfuerzos. Ya. ¿Cuál sería tu cuarta métrica? La quinta, vamos. Sí, de hecho. la quinta ya. Esta parte del tiempo para cubrir es, bueno, una de las gráficas que tenemos aquí. Tenemos en la parte superior cantidad de personas que se han quedado. Okay. Y en esta parte tenemos el tiempo para cubrir las posiciones. Si nos fijamos, bueno, hay, no sé, en el mes de abril baja increíblemente en 2018. Pero en mayo sube otra vez, y aquí hay como una tendencia a bajar, pero se mantiene, no es como tan exagerada. ¿Qué sucede aquí? Con esto podemos empezar a meternos al detalle con los reclutadores y empezar a identificar, oye, quiero saber de tus requisiciones, en qué momento fue que estabas a la mitad y ahorita estás al doble de ellas. Y con esto podemos ver tal vez, no sé, tenemos posiciones de niveles muy altos que fueron muy difíciles de cubrir, que ya traían arrastrando mucho tiempo. Se pueden hacer varias interpretaciones, pero te funciona mucho para que trabajes junto con tu equipo a identificar qué sucede. El análisis, la verdad, es muy difícil hacerlo solo si no tienes como también un poco de lo que los demás están haciendo. Entonces, esta parte del tiempo para cubrir posiciones también te puede servir, por ejemplo, para saber en qué posiciones puedes dar más esfuerzos, dedicar 2, 3 reclutadores, tal vez, no solamente uno, ¿no? Que tal vez está muriendo porque no puedas. O la otra también es que tienes un reclutador que tiene muchísimas requisiciones y se le está comiendo el tiempo. Entonces, con esto también puedes identificar mucho. Este reclutador número 13, bueno, vemos muy bien que... Pobrecito, tiene mucha carga de trabajo.
tal vez en agosto cerró una posición, se fue de vacaciones, bueno, de hecho cerró dos. Entonces, puedes empezar a ver varias cosas. Tienes a tu reclutador que tiene 100 requisiciones cerradas. Ok. La tendencia es que iba en su tiempo para cubrir altísimo y el siguiente mes Bajo. que se nos fue de vacaciones. Por supuesto, iba a bajar. Bajó increíblemente. Sí, Claro. sí. Y sus fuentes de reclutamiento, bueno, también son algo con lo que podríamos hacer un análisis más interesante aquí. Ok. Y por ejemplo, cuando tenemos mucha rotación de personal, ¿cuál podría ser o cuál sería el foco de atención, ¿no? para mantener esto controlado? Bueno, esa pregunta además se relaciona con otras áreas de recursos humanos. Ok. Algo que he dicho ya desde hace 2 años es que talent acquisition o reclutamiento es como el root cause de todos los issues de las empresas. Sí. Básicamente nosotros atraemos al talento y formamos como la mayor parte del proceso para que esa persona sí entre. El que sí entre y convencemos a todos de que es la mejor persona es como... Para mantenerlo. Exactamente. Lo más difícil. ¿Cómo mantenerlo? Sí. Y bueno, no solamente es talent acquisition, sino ya empieza tal vez administración de personal, que hay en varias empresas, nómina, beneficios y people, ¿no? Que es ya departamentos que se dedican a apoyar a esta gente, bueno, al empleado. Entre todos ellos hay una métrica, no me acuerdo si la puse, pero, bueno, es esta, la número 7, pero esta métrica es medir la rotación de la gente que contrataste a 1 año. Ok. ¿De qué nos sirve? Bueno, para saber si realmente tu proceso fue tan efectivo. No siempre es realidad, porque muchas veces, y más ahorita, todos estamos saltando, ¿no? Rápidamente, 6, 9 meses, estamos aspirando ya a salir otras cosas, pero con recursos humanos que nos ayuden, por ejemplo, a tener encuestas de salida, esto nos da muchísima información más para también medirlo. Bueno, aquí puse evaluación hacia los hiring managers. También esto puede servir como evaluación hacia los reclutadores. Okay. Pero la verdad, depende si son 3, 6, 9 meses. Creo que se va alejando un poco del reclutador, ¿no? Y ya se va pegando un poco más al negocio. ¿Qué sucedió con ellos? Ok. Y me voy a regresar. Por favor, me ganaste, ¿no? Te iba a preguntar cuál es la sexta métrica. Esta métrica, esta es una de las más importantes específicamente para los reclutadores y creo que es la que nos da más insight de qué tan bien o mal estamos haciendo el proceso de reclutamiento. Hay ya muchas empresas que lanzamos encuestas al momento en que, no sé, tenemos un proceso de reclutamiento, de 3 candidatos se queda uno y los otros 2 se rechazan y se envía una encuesta para saber qué sucedió, cómo le fue, cuál es su opinión, cómo nos mide, cómo mide a la empresa, etc. Y creo que la principal métrica que puedes sacar de aquí es el Net Promoter Score, ¿no? Muchas veces es muy difícil que las emociones se salgan de aquí, ¿no? Pero porque es un proceso donde es muy emocional. La verdad es que te rechacen y que todavía te pidan, ayúdame esto. Puede llegar a frustrar a la gente. A mucha gente. Sí. Pero en realidad sí nos da una perspectiva, o te da una perspectiva de qué tal estás haciendo también o mal. El que tú estés acompañando al candidato todo el tiempo en tu proceso, puede ser como, la verdad el proceso fue maravilloso, no me quedé, pero está muy bien tu proceso, ¿no? Entonces con esto puedes medir muy bien esa parte. Y pues básicamente son las 7 métricas. Oye, surge una pregunta acá. ¿Dónde metes a People, o cómo metes a People Analytics en todo esto? ¿Cómo lo relacionas? Digamos que este es el principio. Talent Acquisition, te digo, es como el root cause. Entonces es quien empieza. Teniendo tan solo esta información, ya podemos obtener como mucho insight de todo el proceso o el ciclo de vida que va a tener este empleado. Si desde el principio tuvimos una súper buena experiencia y un súper engagement, y después pasamos, por ejemplo, con áreas como Learning, que se encarga de un onboarding, si
la experiencia en el proceso de reclutamiento y el onboarding es buenísima, Claro. tendrás un empleo que te va a dar 2 o 3 años. Sí, claro. A menos que el manager sea muy malo, pero tendría como puntos donde puedes empezar a verificar que también va. Claro. No solo esto, o sea, creo que esta parte es lo que puedes visualizar, mostrar al negocio, pero las cosas que no puedes mostrar, por ejemplo, como la parte de nómina, cuánto tiempo, si se dan en tiempo los pagos, Ajá. bonos, etcétera, las evaluaciones de desempeño. Creo que en todos esos puntos es donde se puede meter toda esta parte de People Analytics y es es algo global, no es solamente, o sea, Talent Acquisition es solo People Analytics, no, es todo recursos humanos junto con también ya otras áreas, ya es People Analytics. Sí, yo creo que sí, ya se empiezan a involucrar justamente otras áreas. Pues se me pasó siempre muy rápido el tiempo, pero creo que me gustaría como que cerráramos algún consejo que les quieras dar a nuestros, a la gente que nos está viendo. Digo, ya mencionaste 7 métricas, pero algún consejo adicional que puedas agregar aquí para atraer ese talento a sus empresas. Sí, la verdad es que es importantísimo empezar tal vez incluso desde siendo una startup, qué tipo de gente y perfiles quieres atraer y empezar a verificar qué tanto además machean con lo que es tu empresa, la esencia de tu empresa. Sí. El que lleves como un histórico de todo esto sí te permite como regresar y ver qué fue lo que tal vez te dio un empleado que te duró 5 años o 3 meses. Claro. Entonces te da muchísimo insight porque además ya tienes su currículum, ya tienes como toda esta información con la que puedes llegar como al root de qué sucedió, que sí se quedó o no, y su desempeño. Claro. Sí, pues creo que es muy, muy interesante todo este tema y justamente acá está surgiendo otra pregunta por parte del público. Ya me perdí, acá está justamente. Bueno, me parece que ya lo platicaste, pero vamos a repetirla. Dice que ¿cómo puedes hacer para que a la hora de realizar la prueba de satisfacción de los candidatos logres respuestas reales? Mira, es súper complicado, pero por ejemplo, en mi empresa tenemos reclutadores y tenemos gente que se dedica tenemos una posición que se llama Candidate Experience Coordinator. Okay. Estos chicos se dedican como a llevar al candidato en todos los pasos del proceso, como que se sientan siempre acompañados, que conozcan muy bien en qué estatus van. Si los vamos a dejar 3 semanas sin respuesta, que los sepan, que siempre como con un estándar, que sepan que es WeWork, que nos pueden llamar incluso para decirnos, hay mi frustración, pero que ahí estamos. Sí. Todo eso, al final si le decimos, no, te quedaste, gracias. Exactamente. Toda esta parte. Y además el decirles, ¿me ayudas a contestar esta encuesta? Ayuda a que la persona sea lo más objetiva posible en este tipo de respuestas. No siempre va a ser real, porque te digo, hay muchas emociones, somos humanos, vamos a decirlo, no me importa ya. Claro. Pero sí nos da una perspectiva de que también si esos eran los candidatos que queríamos, porque también te da una medida muy buena de que también pueden utilizar sus emociones al momento de responder. Bien. Sí. Una pregunta antes aprovechando que todavía tenemos un poquito más de tiempo, dice, si soy consultora externa y cuento con diversos clientes, ¿cómo puedo aplicar una métrica de rotación? Está súper interesante la pregunta. Creo tan solo, no sé, visualizan, si tuvieras oportunidad de visualizar algo así, o empezar a crearte algo de esta forma. Tal vez no tienes un área, pero tienes cliente 1, cliente 2, cliente 3. Tengo todas estas métricas. Y si pudieras tal vez empezar a ver, bueno, yo lo recluté en este tiempo, tuvo esta experiencia conmigo, tardó 3 meses y con mi encuesta de salida obtengo un poco más de información. Es como podrías obtener el detalle y analizar un poco más tal vez también con tu cliente qué tan bueno es tu cliente, también con la gente. Por supuesto. Sí, una pregunta interesante.
Sí, sí, sí. Pues, Levi, se nos acabó el tiempo. Agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. De igual forma, agradecemos a la gente que nos está viendo. Los invitamos a formar parte de nuestro siguiente webinar. Y pues nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias.